Bienvenidos, hermanos. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. En esta ocasión os quiero hablar, ¿verdad?, de toda esta gente, todas estas personas que están haciendo tantísimo ruido, ¿verdad?, tanto en redes sociales, en YouTube y en tu vida diaria, ¿verdad? No son más que estas personas, los benevacantes, que aún piensan, sacan conclusiones apresuradas y afirman que Benedicto XVI no renunció al papado, ¿verdad? Que sigue siendo el Papa y Francisco sería un usurpador. Ese sector de la Iglesia Católica, aunque es muy reducido, es bastante ruidoso, ¿verdad? Y ya lleva algunos años alimentando esta teoría, que el único papa legítimo de la Iglesia Católica es Benedicto XVI. ¿Qué podemos decir de personajes como José Galat, Alberto Villasana? Canales en YouTube, por ejemplo, como César para Jesucristo, Rosa Mística de Colombia, ¿verdad? En que no paran de insistir, no paran de insultar a la iglesia, no paran de atacar al Papa, ¿verdad? Diciendo que la elección de Francisco fue totalmente inválida. Ya hice un vídeo anteriormente contestando a César para Jesucristo y demostrándole con las reglas del cónclave el Universi Domini Gregis, un documento que nos dejó San Juan Pablo II durante su pontificado, en el cual no dejó ningún cabo suelto para que los cónclaves no tuvieran ningún tipo de error, ¿verdad? Pues bueno, a esta teoría, tristemente, que causa división entre nosotros mismos, los católicos, pueden ver a sacerdotes como el italiano Alessandro Minutella, ¿verdad?, que está cobrando bastante fama, y no solamente cobrando fama, sino otras cosas, por YouTube, ¿verdad?, donde habla de una manera durísima contra el Papa Francisco y lo llama, entre otras cosas, entre otras lindezas, le dice, por ejemplo, antipapa y hereje, quedándose este sacerdote tan ancho, ¿verdad?, y tan tranquilo, soltándole semejantes insultos al Papa Francisco. Este sacerdote ya ha sido excomulgado, ¿verdad? Y este mismo Minutella, pues en sus misas, cuando llegaba el momento de pronunciar el nombre del Papa, decía: y con el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? E incluso este señor ha llegado, ¿verdad?, a tejer, ¿verdad?, a fabricarse ahí una teoría que se la sacó de la manga, en el cual el Papa emérito, Benedicto XVI, uno de estos días se levantará contra Francisco para salvar, palabras de este ex sacerdote, para salvar a la iglesia. Pero hay una voz más que válida, ¿verdad?, que es la de Benedicto XVI, que es el que tiene que contestar. Ya a esta pregunta, ¿verdad?, si Francisco ha sido legalmente elegido en el cónclave, ya varios abogados canonistas han dado su opinión. Y su opinión es esta: señores, el Papa
legítimo es Francisco. Te guste o no te guste. Podamos estar de acuerdo en muchas decisiones que él tome o en muchas decisiones que él no tome. Pero el Papa, a día de hoy, en el año 2020, Francisco es el Papa legítimo y el que se sienta y el que ocupa la cátedra de San Pedro. Eso tendría que ser más que suficiente para tirar por tierra esas teorías conspiranoicas de ese sector antifrancisco, que no para de enredar con explicaciones, intentando de buscar, de darle la vuelta al documento, a cualquier decisión, a cualquier palabra que ha dicho Francisco. Todos tratan de, ¿verdad?, de darle la vuelta y tratar de hacer y ridiculizar al Papa. Ya lo dijo el cardenal Sara, el Papa legítimo es Francisco, y quien está contra el Papa, fuera de la iglesia está. Más claro, no canta el gallo. Os voy a leer varias declaraciones de Benedicto XVI. Una de estas citas, ¿verdad?, que el mismo Papa, en su último discurso, en el año 2013, a fecha de 28 de febrero, dijo lo siguiente, ¿verdad? Dijo lo siguiente: para que nadie se atreviera a poner en duda a Francisco, porque Benedicto, si algo es inteligente, y él sabía que él, pasando a un segundo plano, pasando a ser Papa emérito, iban a pasar estas cosas. Y fíjense, estas declaraciones no tienen desperdicio. Dice: ya no soy el Papa, soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Pero quisiera aún, con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común de la Iglesia y de la humanidad. Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Sigamos adelante con el Señor por el bien de la Iglesia y del mundo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense lo que dijo al iniciar el discurso: ya no soy el Papa. No tiene que ser esa frase ya suficiente para acallar a todos estos católicos que están contra Francisco. ¿Acaso no son palabras lo suficientemente contundentes para eliminar cualquier duda, cualquier sospecha, ¿verdad? Pero sin embargo, ese grupito insisten y sostienen que la renuncia de Benedicto XVI no fue válida, afirmando que, analizando las palabras de renuncia, el entonces obispo de Roma habría renunciado solo al gobierno de la Iglesia, pero no al ministerio petrino. Pues bueno, el mismo Benedicto XVI, en una carta en el año 2014, refutó esa teoría que llevan por bandera muchos benevacantes y despejan cualquier duda. Fíjense lo que dijo, dejando claramente, sin ningún género de dudas, que su renuncia fue válida y que el pontificado de Francisco es perfectamente válido y legítimo. Fíjense lo que dijo Benedicto XVI en su carta el 26 de febrero de 2014. Fíjense lo que dice:
no existe la menor duda sobre la validez de mi renuncia al ministerio petrino. La única condición de la validez es la plena libertad de la decisión. Hacer especulaciones es absurdo. Mi único y último objetivo es sostener a la Iglesia y el pontificado del Papa Francisco mediante la oración. Más claro no lo pudo decir Benedicto XVI. Reconoce con toda claridad, con toda rotundidad y sin ningún rastro de duda que Francisco es su legítimo sucesor y hoy por hoy el vicario de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir orando por Francisco, también por la salud del Papa emérito Benedicto XVI. Orar también por esos hermanos que están causando división. Están causando división, están causando escándalo y están dividiendo a la Iglesia. Que el Señor les conceda humildad y entendimiento. Como dice la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que dice, nos aconseja el apóstol, que desechemos a todos aquellos que causan división dentro de la Iglesia. Así que, hermano, como te he dicho, oremos tanto por el Papa legítimo Francisco, oremos también por la salud de nuestro queridísimo Benedicto XVI, que tan gran trabajo ha hecho en la Iglesia. No había un teólogo, un papa más inteligente que Benedicto XVI dentro de la Iglesia. ¿No lo ha habido? Pues entonces, sigamos también orando por estas personas que causan división, para que la humildad les cale en su corazón y sepan rectificar y puedan aceptar a Francisco como el legítimo sucesor de Pedro. Dios te guarde y Dios te bendiga.